Va saliendo Ya, de aire. ya. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Por Facebook Vamos a revisar que esté. estamos ahí. Qué bacán la tecnología que nos ayuda en esto. Ah, impresionante, impresionante. Bueno, uno no sabe todos estos detalles, pero ya, bacán. ¿Y por Instagram también, Karen? Ahora voy con Instagram. Ya, Así vamos a que esperar ustedes entonces. partan nomás. Ya vamos a Yo. partir entonces. Ujú. Bacán, muchas gracias por la ayuda, chiquilla, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Y bueno, vamos a partir este video, este live, este programa. Ahí vamos a cachar bien qué es lo que es, en qué termina. Le hemos puesto conversaciones constituyentes con Loreto Vallejos. Y la idea es poder conversar de distintos temas con distintos tipos de personas. Y quise partir hoy día con mi compañero de lista, con alguien que tiene una historia súper interesante para contarnos y que también estamos trabajando para poder ser constituyentes en abril. Así que aquí está con nosotros Sebastián Tobar Vázquez, compañero de la lista del pueblo. ¿Cómo estáis, Seba? Ahora, bien, bien, ¿y tú? Aquí estamos dándole. Aquí estamos entonces empezando esta transmisión. El Seba nos va a contar un poco de cómo ha sido esta decisión de ser constituyente, cuál es la mirada desde el mundo de la discapacidad con respecto a lo que tiene que estar en la nueva constitución, cuáles son los sueños a lo mejor que comparten muchas familias chilenas, muchas familias de acá de Rancagua, de regiones especialmente, y cuál es el anhelo de todos, yo creo, de tener un país mucho más inclusivo, donde nos sintamos todos orgullosos y, y podamos de verdad poder ser, no desde lo que uno cree que se necesita, sino de lo que las personas que están en situación de discapacidad puedan decirnos y compartirnos la experiencia de lo que se necesita de verdad. Así que te agradezco, Seba, que hayas querido estar acá con nosotras hoy día. No, no, gracias a ti por la invitación, Loreto. Oye, Seba, primera pregunta que te quería hacer, ¿por qué decidiste entrar en esta carrera constituyente y ser candidato? Ser candidato. O sea, en un principio, hace unos meses atrás, yo lo tomé como broma y dije, me voy a tirar. En una de esas me resulta. Ya, y lo compartí con mi familia, este tema. Y claro, y me dieron todo su apoyo y hace unos, ¿cuándo fue? A fines de año, cuando vi esto de la lista del pueblo, yo dije, acá me quiero meter. Ah, ¿tú te conectaste con la lista del pueblo? Sí, la cosa es que mi prima me mandó un link donde sale un chiquillo hablando de la lista del pueblo. Ya, Y a través de ahí los conocí. perfecto. Y me inscribí, pues. Me inscribí como, ¿cómo se llama? Precandidato. Sí, pues éramos precandidatos. Bueno, todavía estamos ahí. Sí, Estábamos todavía ahí. Ya, la cosa es que me llamo Matías, ya. a fines de año. A preguntarme cómo estaba, si todavía estaba dispuesto. Y dije que sí, pues ya. Y, y me dijo, ya tienes que mandar correo de candidatura hasta tu tanto. Claro, pues. Y el otro día, yo estaba preinscrito ya, o sea, estaba ya lista el correo y empecé con los patrocinios, Pero a la juntar los pregunta, patrocinios. pero la pregunta, Seba, es como, ese fue el proceso, ¿no es cierto?, de cómo llegaste a ser precandidato y Mm, estar en la lista del pueblo. Pero ¿por qué crees tú porque alguien podría decir que alguien podría no haberlo hecho? ¿Por qué lo hiciste de verdad? ¿Cuál es la intención de fondo? o sea, de mi parte, porque yo siento que desde mi punto de vista, la gente con discapacidad está dejada de lado en la sociedad, por el Estado, digamos, ¿cachai? ¿Ya? Entonces yo, desde mi lado, quiero hacer un aporte para que eso cambie, que tengamos más oportunidades, más derecho a hartas cosas, Sí. ¿cachai?
Sí, porque, o sea, es una decisión personal de poder ser un aporte en el área Claro. específica de la discapacidad. Exacto. Pero también hay un montón de otros temas que obviamente tú tienes una opinión y que la vamos a ir conversando en esta hora, pero Claro, sí, sí, sí. la idea era como que nos cuentes también hacia atrás tu historia de qué tipo de diagnóstico tienes, cómo fue tu infancia, fueron tus estudios, dónde creciste, cómo fue esa parte de tu vida, Seba. A ver, yo tengo mielomeningocele con hidrocefalia. Ese es mi diagnóstico de nacimiento. Yo nací en Rancagua, ¿ya? Y bueno, empecé a estudiar en la básica, ¿cierto? Igual yo me sentía raro porque comprenderá que estar en una silla de ruedas y, pucha, para mí fue complicado. Mm. Hasta el día de hoy, como que igual me siento como un poco excluido de la sociedad. ¿Y en qué parte crees tú que es lo más complicado, para no perdernos del hilo, vamos a retomar esto, pero en la parte de los estudios, ¿qué fue lo más complicado, Sebas, para ti? La integración con mis compañeros. ¿Nos puedes explicar un poco, como darnos un ejemplo para que lo podamos entender? Mm, o sea, yo no era de explayarme mucho, era un poco retraído, bastante diría yo. Entonces yo creo que va por ahí el tema, ¿Fuiste porque yo como me para adentro? sentía, sí, era como para adentro, era como para adentro, muy para adentro, muy tímido. Y la relación con los profes y todo el proceso de aprendizaje, ¿cómo lo viviste? El tema de aprendizaje, ¿Mm? no, bien, en ese lado bien, con mis profesores bien. No tuve problema alguno en ese aspecto. Mi problema va por el tema social, Mm, sociabilizar. Ese era mi atado, mm. digámoslo así. ¿Y por qué crees tú que se daba eso? ¿Se da eso todavía? ¿Tú tenés como un diagnóstico de por qué nos cuesta tanto como sociedad hacer ese cambio de switch? Yo creo que va más por la mentalidad de cada uno. O sea, yo por mi parte, en cambiar ciertas cosas de mi vida, ser más, ¿cómo te explico? Extrovertido, ¿cachai? Sí. También yo siento que la gente no está 100% comprometida con nosotros. No sé, ¿Cómo te imaginarías que fuera, cómo tendría que ser ese compromiso, crees tú? ¿cómo un compromiso? Entiendo. Que la gente se comprometiera más, que hubiese más un cambio, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo te imaginas que la gente fuese, la sociedad fuese entonces? Más empática, que no te miren raro, porque siento a veces cuando voy por las calles que te miren raro, que creen que uno es bicho, por ejemplo, y Sí. que no te presten ayuda cuando uno le necesita, Mm, porque te quedan mirando ahí como que, ¿qué onda? ¿Qué es lo que querrá? sí. Y no se te acercan. ¿Y a ti te gustaría que fuese más obvio eso, que la gente dijera necesita ya algo? ¿No te incomoda eso? Para nada, si por eso te lo estoy diciendo. Mm, Me encantaría. me encantaría, bacán. Oye, Seba, y recordando, Ujú. estábamos hablando de tu educación, tú estudiaste, po. Cuéntanos, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue eso? Que estudié, contador auditor en INACAP. ¿Cómo decidiste ser contador auditor? ¿Te gustan los números? ¿Lo viste en Me alguna gusta, parte? me gustan los números, soy numérico. ¿En serio? Y muy cuadrado, y muy cuadrado. No, me gusta todo así, me gusta todo así. Ya. Así ya está. Y el paso por tú estudiaste en el INACAP, me contabas, ¿no es cierto? Sí, en ¿Cómo fue en el paso INACAP. del colegio a la universidad, al instituto?
¿Hubo un cambio, crees tú, en las personas, en los jóvenes, o tú crees que es como parecido? Sí, es que yo cuando entré al instituto maduré un poquito. Entonces, ciertas cosas en mí fueron cambiando y las personas también, Mm. sentí yo. ¿Cómo qué, por ejemplo, cambiaste tú, creí? No fui tan tímido como en la básica y media. Mm. Bueno, de hecho, estás de candidato constituyente, para eso no hay que ser tímido. Para nada, digo. Sí, pues. Algo me Oye, atreví, por algo me sí, atreví de a todas esto. maneras, te atreviste, pues, obvio, si no, no estaría ya acá y menos aquí hablando, y este video va a quedar ahí dando vueltas, así que ese niño tímido ya no está, parece, pues. No, parece que se fue. No, Oye, eso Seba, es tú bueno. tuviste, hablamos un poco del área de educación, tú me dijiste que en realidad no tuviste ninguna dificultad para aprender, los profes, eso no hubo atado. No, Y en la no, parte de salud, de tu diagnóstico, los hospitales, ¿cómo fue eso, ese soporte que uno esperaría del sistema de salud en Chile? bueno, yo me atendí en Teletón hasta los 21, ¿ya? Hasta los 21, porque a los 21 dan el alta ya, en ¿Ya? Teletón, ¿Ya? en Ok, Teletón, dan el alta. Pero después, yo me los tengo que arreglar acá, pues. claro. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Pero cuéntanos, ¿qué pasó ahí? A ver, Ya, pues. ¿cómo ves tú el cambio? Lo que pasa es que acá especialistas en lo mío no hay en Rancagua, ¿cachai? Y también he tenido problemas cuando, por ejemplo, ahora último, yo estoy tomando remedios para la ¿Ya? incontinencia urinaria. ¿Ya? Cuando los fui a retirar en noviembre, no había, ¿Ya? ¿Y ¿ya? qué pasó? ¿Y qué te dicen cuando no hay? Me dicen, no, es que no renovó la receta, y yo la renové, pues. Entonces me dicen, ya va a estar, vamos a hacer el papel de nuevo, y va a estar para 2 semanas más. Y estuve 2 semanas sin remedios. Entonces yo dije, si a mí me pasa, ¿a cuántos más les pasa? Sí, ¿A sí, cuánto adulto mayor le pasa? ¿Cachai? sí. Entonces también va por ahí mi lado para meterme a esto Mm. de ser constituyente. ¿Cómo crees tú que tendría que ser entonces? ¿Cuál es tu sistema de salud soñado, Seba? No, por ejemplo, mayor acceso a las horas médicas, por ejemplo. Mm, ese es un Que tema ese. uno pide hora y te llegan una hora, ¿cuánto? ¿En 6 meses mínimo? Sí. El tema de los remedios, O sea, que no la hora son, médica y los remedios son lo que más impacta a la gente, pues, en el diagnóstico. claro, por ahí va mi lado, Loreto. Mm. Más accesibilidad a las cosas, al tema de la salud. Y el Más acces- especialista que no está acá, tú tenés que viajar a Santiago. eh, Sí. perdón, Ahí que sí, se me cortó. ahí sí. Ya, se me cortó. No te preguntaba si el especialista que te tiene que tratar, si no está aquí, tú tienes que ir a Santiago o él viene de repente para acá, ¿cómo es? No, pues yo tengo que ir. Uno tiene que Y- buscarlo. pero no por el sistema público, ellos no te ayudan en eso. No, para nada. O buscarlo en el sistema privado. Y tú sabes que en el sistema privado los costos son altos. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hicieron ustedes entonces? No, pues lo mismo. O sea, buscamos a uno por el sistema público. Nos costó, sí, Mm, pero ya lo tenemos. ya. Costó mucho. ¿Cuánto tiempo te demoraste en encontrarlo? Desde que salí hasta ahí, unos 3 años. 3 años, Mentira, yo pensaba que eran meses. ¿no? 3 años sin que estuviera ahí con un médico que te tratara directamente a ti. ¿Cómo te sentís con eso, Seba? Uf, complicado. No, muy mal. ¿Qué te pasa adentro cuando tú veis que
3 años Qué rabia, y qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia. Rabia, 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 rabia. ¿Cachai? ¿qué es lo que más te da rabia? Que todo sea tan injusto, que por qué no hay más acceso a las cosas, Mm. más oportunidades, más derechos. Bueno, el tema de la salud es súper sensible para mucha gente. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha necesitado de tratamientos caros o ha tenido enfermedades terribles y terminamos haciendo rifas, bingo o esperando años para una operación. Y es bien frustrante, como decís tú, Seba, da lo mínimo, lo primero que a uno le da es rabia y después una sensación de injusticia súper grande, ¿no es cierto? Claro, no, muchísimo. Porque uno entiende que si esto le pasa a alguien que tiene los recursos, puede acceder rápidamente, no solamente a los medicamentos, sino que también a los tratamientos, a tener una calidad de vida mucho mejor, a ser tratado y de otra manera, ¿cachai? Ujú, Entonces eso es lo que súper. da más rabia todavía. Una rabia enorme. Sí. Oye, bueno, gracias por contarnos todas esas cosas que son detalles que de repente uno se lo imagina, pero es distinto que alguien te diga, me pasó esto a mí, me demoré 3 años, se me demoraron 2 semanas en darme mi pastilla, y el sistema es engorroso, ¿cachai? Es deshumanizado, las cosas no pueden seguir así, hay que hacer algo, todos sabemos, pero el tema es cómo lo hacemos, ¿ya? ¿Cómo lo ¿Qué tendría hacemos? que cambiar? ¿Qué cosas tendrían que cambiar para que esto efectivamente funcionara de otra manera? Yo no Ujú. sé, no quiero ponerte en aprieto, Seba, pero tú has pensado como qué cosas tendrían que pasar, por ejemplo, en un hospital público para que funcionara. Te digo, por ejemplo, tendrían que haber más médicos, pasa el tema por la plata, por la disposición de la gente que trabaja, o por más cantidad de hospitales. ¿Por dónde crees tú que No sé. podría ir la cosa? Que por más hospitales que tengamos, la gente sigue igual, pues. Mm. Entonces yo creo que va más por la disposición de la gente. Mira, yo pensé que iba a No, decir otra cosa y decir justo lo que es más fácil de cambiar, po, porque la disposición de la gente depende de nosotros, po. claro, porque lamentablemente, porque por más hospitales que haya, por más doctores que haya, ¿qué va a cambiar? Sí, es verdad. Rancagua tiene medio hospital. ¿Y cómo es? Por dentro. Las personas siguen tratando como si fuese el año 80 o 60, ¿no? Exacto, a eso voy. Sí, sí, sí me ha pasado. Eso es, eso es. Sí, bueno, ahí se topa un poco con lo mío, que es la educación, pues al final uno se pone a pensar que es súper cliché y todo el mundo lo dice, pero efectivamente la educación es casi todo. Cómo nos educamos, no solamente en un sistema formal de educación, sino que también en nuestra familia, en nuestros hijos, las conversaciones que tenemos con nosotros los adultos, los discursos que Ujú. estamos repitiéndonos, eso también es educar. Entonces, la cultura educativa que tenemos frente a la discapacidad está todavía en pañales, falta mucho por avanzar ahí. Falta demasiado. Mira, Mucho. yo te voy a compartir algunos datos que encontré como para contrastarlos con datos más duros. Mira, Dale. el, mira, acá tengo algunos datos interesantes. En el año 2004 fue por la primera vez que se empezaron a hacer encuestas para saber cuántas personas con discapacidad había en Chile. 2004 fue la primera. O sea que hasta el año 2004 no teníamos un estudio serio del Estado para ver cuántas personas con discapacidad, de qué tipo, dónde estaban ubicados, qué tipo de patología. El FONADIS, que es el Fondo Nacional de Discapacidad, hizo este primer estudio y después de eso se hicieron un par más, y el último se hizo en el año 2017. Hay otras encuestas también, y ahí les voy a dar cuáles son los datos. Hay otras encuestas que también levantan información sobre las personas que viven con discapacidad en Chile. Por ejemplo, está la encuesta de calidad de vida del Ministerio de Salud, que se ha Ujú. hecho 2 veces, el año 2000 y en el año 2006. Ya solamente 2 veces. Y en la encuesta CACEN, desde el año 2011 se empezaron a incorporar, 2011 se va, imagínate, se empezaron se empezaron a hacer preguntas con respecto a las personas con discapacidad.
O sea, antes ni siquiera se preguntaba nada en esa encuesta que hacen. Y bueno, y el último estudio, el segundo estudio nacional de discapacidad, que fue hecho en el año 2017, arrojó que el 16,7% de la población de Chile está o vive con algún grado de discapacidad. ¿Eso equivale a cuánta gente se va? ¿Te imaginas cuánta gente es? 16,7%. 16,7%. ¿Eso es o no? Sí. Bueno, estoy hablando con alguien que sabe de números, así que capaz que me diga el número exacto. Como 100.000 personas, sí. Mira, ¿sabéis cuánto es? 2.836.818 personas en Chile viven con algún grado de discapacidad, ya sea motora, física, cognitiva, visual. Es caleta de gente. 2.836.818 personas viven Sí. con algún grado de discapacidad. Mucho, 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 mucho. Estas Yo creo que más que personas, mucho. sí, es caleta. Y estas personas, bueno, en este estudio aparecen un montón de, como de acciones que el Estado y la sociedad debiese ir avanzando en Debiese. términos de integración y de inclusión. Debiese. Para cortar las brechas, lo mismo que Mm. decías tú, que se miren de otra manera en la calle, que el trato en los hospitales sea diferente, que los colegios fuesen efectivamente integrados. No solamente Ujú. las personas con discapacidad de movilidad o con alguna condición así específica como la tuya, sino que gente que a lo mejor tiene alguna discapacidad visual, auditiva, cognitiva. Cualquier otro, cualquier otro. Exactamente. Este estudio lo que nos hace es como, a mí me hizo pensar mucho en y yo me lo pregunté a mí misma, qué tan poco sé del mundo de las personas con discapacidad. Por eso es que yo quería conversar contigo, porque lo mismo que decíamos recién, la única forma es educar, y educar es a través de conversaciones, de Ujú. exponer la realidad de otra persona, tratar de entender cómo fue la historia de esa otra persona, Ujú. y entonces cuando me lo encuentro en la calle o tenga la posibilidad de conversar con alguna persona que tenga un grado de discapacidad, lo miro de otra manera también. ¿Sí? Ujú. Exacto, exacto. Sí, bueno, es un temazo bien importante, así que esos son los datos que quería compartir contigo. Te quería hacer preguntas, así como más cortita. Ta, 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 Eh, ta, tan. La Teletón, ¿qué significa para ti? Porque como que hay un mito con la Teletón, hay gente que la ama, hay gente que no la quiere tanto. ¿Cómo la evaluáis tú? A mí me ayudó bastante, no te voy a mentir, me ayudó bastante. Pero como, por ejemplo, a ver, yo como soy de Rancagua, tenía que viajar a Santiago, ¿cuánto? 1 o 2 veces al mes, y eso fue lo engorroso porque ir 2 veces a Santiago, y que no se hizo ningún esfuerzo para hacer una triatlón acá en Rancagua, tampoco como que me agradó mucho. Claro. Claro que por hecho, pues, porque tenemos Santiago al lado, ya, viaje. Bueno, ese es como el estigma de Rancagua, ¿o no? Como que estamos tan cerca de Santiago que al final como que no se mueve mucho para acá. Sí, mi tema va por ahí, porque que estaba en Santiago, pero más que eso, bien la triatlón. Con esa La oportunidad. experiencia de las personas, los No, tratamientos. excelente, no, excelente, muy bien. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que más te gustaba de la Teletón? La atención de la persona de salud, la movilidad de la gente. Es todo lo contrario a lo que tú dices que en el servicio público no está, así es. Es todo lo contrario del servicio público y la sociedad en general. Así de tajante, Chuta, así de tajante. ¿qué tienen de especial entonces para saber cuál es el secreto que tendrán ellos? Uf. ¿Empatía? ¿Será Ya, eso? Para ya. mí. Y eso para entenderte más en detalle, te están ahí interrumpiendo, dale nomás, Eva, conteste.
Conteste nomás. Ya, Gloria, hay una perdón, pregunta. perdón. ¿Hay una pregunta, Vero? Sí, hay una pregunta. Algo pasa ahí en el retorno y el Seba está ahí Ya. complicado. Ahí sí. Seba, acomódate Sí, no, tranquilo. Ya me No, sí, ya, que me estaban preguntando cuándo va a estar la transmisión. ¿Cuándo va a estar la transmisión? Ahí dijo. nos comenta después la cara y nos explica bien. Sí, porque mi mamá me estaba preguntando ahí cuándo voy a estar. Y, Bueno, dile que eso, ahora estamos en vivo en eso, Facebook. ¿Me escuchan? eso fue. Cuéntanos la pregunta, Vero. ¿Me escuchan para poder hacérsela? Sí, te escuchamos bajito, pero te escucho. A ver. Mira, les está hablando, además déjenme decir que están súper internacionales, porque les están hablando de Europa. ¿Ya? ¡Wow! Entonces, la gente está preguntando, dice, yo también soy mielo. Y mi pregunta ¿es la Teletón la solución a largo plazo? ¿Debería el Estado hacerse cargo? Ya. ¿Le puede responder? ¿Escuchaste, Seba, la pregunta? Más o menos. Si acaso pregunta Fefi de qué parte, Vero? Desde Francia. De Francia. Nos pregunta. Ay, France, Oui, oui. France. Ya. Seba, nos Ella pregunta dice- si. A ver, dale, Karen, ahora sí. O sea, Vero. Yo también soy mielo, dice la Fefi. Su pregunta ¿es la Teletón la solución a largo plazo? ¿Debería el Estado hacerse cargo? ¿Qué le pueden responder? Gracias, Vero, por la pregunta. La Fefi por Gracias, hacerla. gracias. Seba, ¿qué crees tú? A ver. ¿Qué creo yo? ¿Qué pasaría si el Estado se encargara? ¿Qué crees tú? Lo mismo yo creo que pasaría lo mismo que me pasa ahora. De mi punto de vista. ¿Tú crees que no funcionaría la Teletón como funciona si estuviera en manos del Estado? No funcionaría si estuviera en manos del Estado. Para mí no. Y si, Que siguiera tal como pero, Estado. y si la Teletón existiera sola, así como está, pero el Estado tuviese una presencia mayor, ¿podría ser a lo mejor la solución a futuro? Que el Estado se encargara, no sé, pues, por ejemplo, con los aportes, que aportara más recursos. Mm. Por ahí yo creo que va. Ahora que Mm. se haga cargo totalmente, no. Ya, Pero sí que aportara recursos, que apoyara en ese sentido. claro, pero tú dices que el Estado le pasara plata a la Teletón, una cosa así. Claro, Ya, que parte de la del presupuesto de la salud vaya para la Teletón. ya. Sí, podría ser una opción. Bueno, yo soy un poco más tajante, Seba. ¿Ah? ¿Cómo? Yo soy un poco más, como más tajante, yo esperaría otra cosa a largo plazo. ¿Y cómo qué? Mira, ¿sabéis lo que pasa? Que yo lo he pensado harto, yo pienso que la Teletón es una instancia desde la sociedad civil que tiene ya un prestigio y un trabajo y una orgánica bien específica que difícilmente a lo mejor se puede llevar hacia el plano estatal de los hospitales de Chile, pero sí creo que el Estado debiese potenciar algún área específica para la discapacidad en los hospitales. La Teletón que siga por su lado y siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora, pero no implica que sea la solución y que el Estado descanse en que está esa institución para no hacerse cargo, efectivamente, de lo que le corresponde, que es primero integrar, entregar trato digno, medicamentos profesionales, soporte, presencia en todos los lugares de Chile, porque si no descansamos en que instituciones de buena onda hagan las cosas, pues. Y al final, como decía un poco la pregunta, a largo plazo eso es insostenible, porque ¿qué pasa si la Teletón después por cualquier cosa no se puede hacer? ¿Cachai? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién Porque aparece? ponte tú que no sé, algo suceda y no funciona, se destapa algo de corrupción, qué sé yo, porque hay mucha gente que habla, no sé qué, y ponte tú que crisis y se cierra la cosa. ¿Qué pasa con todos esos niños y esos tratamientos? ¿El Estado ahí recién va a reaccionar? Ahí estamos. ¿Cachai? O sea, Claro. la disyuntiva está en que el Estado se tiene que hacer cargo. Eso es lo que yo creo. El Estado tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse parte de la solución,
no solamente a medicamentos como te pasó a ti, profesionales que estén ahí, no tengas que esperar 3 años, pues Seba. Ujú. Y de Lore, hecho, aquí, sí, otra pregunta de la Fefi también. Dice, ¿y qué pasa con quienes quedamos fuera de la Teletón? Dice, a ella que no la recibieron por la edad y que... Ay, no, perdón, lo leí mal. Dice, a mí ¿Cómo? no me recibieron. Y también pasa que por edad también quedamos sin salud, porque el Estado no se hace cargo. sí, pues, sí, pues Claro, exactamente. como te decía adelante, que hasta los 21 atienden y después nos dejan de lado. Entonces, el drama yo creo que es bien complejo, pero la solución es bien como radical. El Estado tiene que hacerse cargo, intervenir, invertir en esa área, y bueno, y en salud en general, pero en esa área en específico, como descansa en esta institución, que como dice la FEFI, puede ser que si no entraste, entonces, ¿qué haces? Y si no, Claro, y si ¿para después, dónde vas? claro, después de los 21 años, ¿qué pasa? ¿Para dónde vas? ¿A dónde te vas? ¿Cachai? ¿A dónde se va uno? Entonces, Ese es el- Ujú. Sí, estoy de acuerdo en esa parte, ¿eh? ¿cachai? Entonces, al final, el Estado tiene que generar algún tipo de instancia real, inversión en serio, Claro. por lo En menos en serio, el área, o sí, sea, dale, a ver. en serio y con todo, no de escatimar cosas. Sí. Y ser apretado, como quería decir eso hace rato ya. Apretado. El Estado es apretado. ¿Y por qué lo dice así? A ver, te costó decirlo. Me costó decirlo. ¿Por qué? Porque es así la cosa, porque si el Estado se pusiera las pilas, esto ya estaría mejor. Mm, sí, Pero no se hace, como dices tú, que descansa en la Teletón. sí, sí. Y como Bueno, la Teletón es maravillas con nosotros, sí, sí, de todas maneras. Sí, el tema que yo también veo, por ejemplo, es que si el Estado, con el tema de la discapacidad hay mucho trabajo que hacer, encuentro, desde el área de la educación preescolar, todos lados. el área de educación en los colegios, en el área de educación superior, pero también qué pasa cuando sales de la educación y tratas de insertarse en el mundo laboral. Por ejemplo, ¿qué pasó contigo, Seba, cuando trataste de encontrar trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque hemos tocado un poco la educación, la salud, bueno, nos hemos dado cuenta que hay mucho que hacer ahí también, pero en el área del trabajo, ¿cómo fue eso a ti? A ver, yo salí el año 2016 de INECAP. Desde ahí hasta el día de hoy no tengo trabajo. He buscado por cielo, mar y tierra y nadie me da. Yo por suerte tuve la genial idea de hacerme independiente hace un par de años atrás. Pero ¿qué pasa si no ese tema tomó esa decisión? Claro. ¿Y cuál era la respuesta que te daban? ¿Te recibían en entrevista? A ver, pues como para ir como más para atrás. ¿Te recibían en Ya, entrevista? ¿Cómo era? A ver. ya. Yo postulaba y me llamaban a entrevista. Habré ido a unas 20 veces. Harto. ¿Y Harto, acá en harto. Rancagua solamente o en Santiago también? Rancagua, Santiago y alrededores. Alrededores ¿Ya? de Rancagua. Dale. No, sí, por todos lados, no, sí, por todos lados, sí, no solamente Rancagua. Y la respuesta siempre fue, no cumples con el perfil. ¿Ya? Entonces yo digo, si no cumplo con el perfil, ¿por qué me llamaban a entrevistas? Mm, ¿Por qué pasaba ese primer filtro? mm, Y después te decían, no cumples con el perfil. mm. Siempre fue esa respuesta. En todos lados. ¿En serio? ¿En todas partes te dijeron lo mismo? En todas partes es lo mismo. No cumples con Wow. el perfil. No cumples con el perfil, no cumples con el perfil. Entonces yo me digo lo mismo. Si llamaban a entrevistas, entonces ¿para qué? O sea, ¿por qué llaman a entrevistas entonces? Mm, sí. Oye, Lore, Seba, ¿Sí? aquí hay otra pregunta de Instagram
para Sebastián dice, ¿Teletón te entregó alguna herramienta para desenvolverte en la sociedad? Me entregó consejos, más que nada. O sea, por ejemplo, me daba consejos, conversaciones, ese tipo de herramientas. ¿Tú crees que fueron un aporte esos consejos que eventualmente pueden haber sido beneficiosos? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, el tema de las herramientas Mm. para la vida, habilidades blandas, como se le quiera llamar, Ujú. habilidades fundamentales también algunos le dicen, que importante es tenerlas pues, y que te las den desde una institución interesante como mirarlo también. Puede ser que no Ujú. tendrían por qué darla, o sea, podrían tratarte médicamente nomás. Claro, pero lo hicieron. Buena, bacán. Y, tenemos otra pregunta de Facebook y dice, los niños crecen, hay adultos con discapacidad, entonces, como personas con discapacidad, ¿qué propondrías tú como solución en esta nueva constitución? Sí, esa pregunta además, se la iba a decir yo también al Seba. Correcto. Sí, ahí Precisa. tírate a la piscina, pues cabro, ya no tanta vuelta. ¿Has pensado cómo incluir ese tema en la Constitución? Meterla en los derechos. Que todos tengamos derecho a la salud. Claro. Que no solamente hasta los 21. Mm, ¿Cachai? Que todos tengamos derecho a la salud, a una educación digna, mm, trabajo digno, mm, que nos acepten en los trabajos. sí, pues. Sí, También el está el tema. tema de... Ujú. Dale, Dale dale. nomás. No, dale, No, Seba. yo quería ver el tema de la vivienda también. Espérate, pero antes de irnos a la vivienda, cerremos Ujú. esta pregunta, porque Sí, la sí, pregunta es súper interesante con respecto sí, sí. a cómo se materializa toda esta demanda, esta injusticia, esta sensación de poca empatía, de soledad con respecto al Estado, cómo lo podemos integrar en la nueva Constitución. Entonces, tú mencionas que los derechos debiese estar un artículo Un artículo, específico, ¿no es una, cierto? ¿cómo se llama? Un numeral, un artículo ¿Ya? ahí, que hable sobre la discapacidad, pues, sobre los derechos, que tengamos derecho a la salud, a la educación, a todo eso. Sí. Sí, al trato digno, a entregar herramientas. Hoy día en la Constitución actual no existe este artículo específico, ¿ya? No existe. eh, el tema de la discapacidad o la inclusión, esas palabras no están dentro de la Constitución. No están, no Por lo están. tanto, es un desafío ponerlas ahí en el tema de los derechos fundamentales, derechos garantizados por el Estado, donde el Ujú, Estado se tiene que hacer parte de tomarlo como una responsabilidad y por lo tanto ujú, tiene que hacer políticas públicas, generar leyes, instituciones, fortalecerlas para que eso se pueda lograr. ujú, exacto. Sí, de todas maneras. Y yo también lo pondría como transversal, a lo mejor en educación, en salud, en esa parte también tendría que haber algo, pero directamente tendría que aparecer un artículo que apunte a que el Estado se haga cargo de las personas con discapacidad en Chile. También, Antes claro. de que hablemos de la vivienda, porque ya estamos casi nos faltan 10 minutitos, antes de la vivienda, ¿podríamos cerrar el tema del trabajo, Seba? Con Ujú, respecto a estas personas que te decían que no cumplías con el perfil, ¿no es cierto? así mismito. La respuesta en todos lados, la misma. No te ¿Y, voy a y, mentir, y, es la misma. qué crees tú que había de fondo? ¿Cuál era la verdadera respuesta que te querían dar? Siendo bien sincero, no te queremos aquí. Mm. Esa, no ¿Ese te era el queremos verdadero aquí. mensaje, crees tú? Sí, creo yo. Mm. Bueno, el rechazo así como por quién eres, ¿cachai? Eso es súper doloroso porque es como si me dijeran, no, tú no puedes ir porque tienes el pelo oscuro, o sea, es absurdo porque las capacidades y la preparación de cada uno de nosotros tiene que ver con otras cosas. Mi papá estaba ahí. Tranquilo, Seba, Era está súper. Entonces decidiste tirarte como independiente.
como independiente. ¿Cuándo empezaste a hacer esa locura independiente del trabajo? Voy a cumplir 3 años ya. ¿Y cómo te ha Estuve ido? 2 años, bien, no, súper, Ya, súper, bueno. súper bien. Claro, si hubiese tomado esa decisión al tiro, pero no, no me atrevía. ¿Por No, qué no te atrevías? dije, ¿Por qué? Uno podría pensar que no es tan difícil. porque mi idea en un principio era agarrar un puestito, una experiencia cortita, y después tirarme. Ah, ya. Pero ya como nunca resultó, Mm, 2 años buscando trabajo, mm, 2 años, caleta. 2 años buscando trabajo. Y por eso, Oye, ujú, tenemos Dale, preguntas de nuevo. dale. Van dos aquí. La primera, dispara Sebastián. Dice, ¿cuáles son las principales propuestas constitucionales en temas de discapacidad? ¿Qué opinas de la demanda de reconocimiento constitucional para las personas con discapacidad? Y la otra pregunta para los dos dice, ¿están o planean trabajar con agrupaciones de personas con discapacidad que tengan una visión ni caritativa ni asistencialista en sus grupos de asesores? Wow, qué buena pregunta, me gustó. oh, Gracias. Ya, la primera ay, te la tiráis ya, tú ya, se va a tener que convencer a tu electorado, así que tírate a la piscina, compadre. ¿Cómo lo ya, incluimos? Porque podéis decirme, ¿sabéis qué? No cacho bien, y lo podemos después hablar en otro live, ¿cachai? Pero mm, ¿tenía alguna idea así como más concreta? Aparte de que estén los derechos. de que, por ejemplo, tenga más participación la gente, Ah, mira. más ¿En qué participación la sentido? gente, ¿Cómo? A ver. no sé, pues llamar a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede llamar? Convocar a gente con discapacidad, Claro. Para que participen para que en el participen ámbito público. en el ámbito público y aportar mi idea a mí, pues, ¿cachai? O a nosotros. Claro, claro, sí. Y conocer historias como la mía, ¿cachai? Mm. Y a través de esa historia uno agarrar propuestas. Sí, o sea, yo lo que veo es que un poco lo que entiendo, lo que dices tú, Seba, es como Ujú. que las personas pudieran conocer estas historias para incorporarla en la nueva constitución. ¿Sí? Claro, exacto, por ahí va. Sí, pero yo también creo que como un poco nutriendo esa idea, yo no le tengo miedo, por ejemplo, a hablar sobre cuotas para participar en algún tipo de instituciones públicas, en reparticiones de educación, o en instituciones como, no sé, por el Congreso, que hubiese algún cupo para personas con discapacidad. eh, los Ujú, espacios lo que pasa es que nos pasa también con el tema de las mujeres, que los espacios de equidad naturalmente pueden pasar 100, 200 años para que se ganen de forma natural, ¿cachai? Entonces, ujú, ¿qué es lo que hacen los estados modernos? Es que para equiparar la cancha, para lograr la equidad entre grupos que tienen algún tipo son minorías, por lo tanto no tienen acceso, lo que se ujú, hace es, a través de leyes, incorporarlos más rápidamente para que puedan participar en las decisiones, en el Congreso o en las reparticiones públicas, ¿cachai? Y eso se puede conversar dentro de la Constitución para que fuese un poco más rápido el avance en la incorporación de estas personas. En la toma de decisiones, por ejemplo, o también para darle la oportunidad en que puedan ser un aporte real, porque uno dice, sí, porque se incorporen casi por ellos. ujú. Yo creo que no es solamente por eso, es porque también las personas con discapacidad tienen mucho que aportarnos también. No solamente porque ellos se sientan bien, sino que nos perdemos la riqueza de la mirada diversa. O sea, no es porque Eso, para que tú te sintáis feliz, Eva, qué bueno que tú trabajes. No, porque tú también, tu aporte importa, tu mirada enriquece. todos ¿Sí? importamos, todos. ¿Cachai? Ujú. Entonces, y lo preguntaba también en la primera pregunta de esto de si se puede dar un reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad, que es un poco el reconocimiento a los pueblos originarios, y eso yo creo que también se puede conversar. Yo no, Oh, no, no soy muy entendida en el tema, pero ¿qué implicaría el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad? ¿Sería tan terrible? ¿Habría más beneficios? ¿Okay? uf, eso habría que verlo.
Sí, sí, nosotros podemos conversarlo, no podemos conversar en otra oportunidad y saber más, pero yo creo que lo que no podemos hacer es quedarnos como decir que no, no se puede, porque No, al pues final claro que eso no. no ayuda a la No ayuda en conversa. nada. No ayuda en nada, claro, no. Sí, Se tienen que ir viendo en el camino. sí, Y obvio que está en la disposición. sí. Y la otra pregunta era con respecto a incluir, como a escuchar a organizaciones que no fueran de caridad para poder levantar propuestas. Yo creo que eso es lo que todos andamos buscando como constituyentes, es saber Claro. qué propuestas concretas hay de a lo mejor instituciones que llevan años peleando por esto, que la Ujú. tienen súper clara. ¿Ya? Hay instituciones que tienen una estructura y están ahí esperando que poder ponerlas en la mesa. Ujú. Por lo menos yo creo que nosotros desde la lista del pueblo estamos súper abiertos a escuchar esas propuestas y hacernos cargo de eso si es que eventualmente alguno de los dos, por ejemplo, llega a la constituyente. No sé qué piensas tú, Seba, de eso. Sí, también, pues. Súper sería que había que ver ahí. Yo estoy dispuesto a conversar con las organizaciones así para ver en qué estamos parados y qué podemos mejorar. Sí, pues. Eso quiero yo. Saber historias. Sí. Sí, pues, y seguramente tienen más, a lo mejor, proyectos o ideas más concretas que propuestas, Ujú. mucho más específicas, que nosotros, por desconocimiento mío personal, por ejemplo, o del SEBA, que no lo ha visto con tanto detalle, podemos ser el puente necesario para llevarlas a la constituyente. Ujú, exacto. Sí. Bien, sí, no sé si hay otra pregunta, seguimos mejor para hacer Hay un último comentario aquí de la FEFI que dice que, claro, los espacios hay que pelearlos. La igualdad es la meta y la equidad es el camino. Así que, Sí, comentario para cerrar. gracias. Gracias. Pero, Sí, pues el espacio hay que pelearlo y hay que pelearlo en serio. en serio, ¿no? Sí. Con más acciones que palabras. Sí. Bueno, y la acción que estás haciendo tú, Seba, es súper potente porque atreverse de verdad a algo que, imagínate con la historia que tenías, que te hayan dicho, no, tú no cumples con el perfil para trabajar, después de 2 años de andar buscando, y que tú digas, ya, voy a ser constituyente, eso encuentro que es súper valioso. Mm, Sí. Y habla esto de lo que tú gracias. dices, de tomar acción y no palabras. Eso es. Sí, de todas maneras. Mm. No quiero dejar pasar la oportunidad de que tú hables para hacer el cierre cortito, Seba, con respecto a la vivienda. No se habla mucho del tema de la vivienda en las discusiones con respecto a la Constitución. ¿Qué piensas tú con respecto a eso, Seba? ¿Cuál es tu visión? Bueno, bueno, a ver, que por ejemplo, a ver, ¿cuántas cuántas casas hay habilitadas para gente con discapacidad? ¿Quién se preocupa de eso? Para allá voy también. Mm. Y, por ejemplo, cuando uno postula la casa, A ver, ¿cuántas cuéntame. oportunidades, cuántas oportunidades tenemos para postular a la casa? Mm. Hay cero, ¿cierto? Sí. Más para la gente con discapacidad que yo, por ejemplo, yo, a ver, ¿cuánto empecé a postular por una casa? Hace poquito. ¿Cómo fue esto? ¿Estás No, postulando para una casa? Cuéntanos, a ver. sí, a ver, en julio del año 2019 empecé a postular. Cada subsidio que salía yo postulaba. Hasta el día de hoy nada, Tampoco. tampoco. Hasta el día de hoy nada. Y no sé por qué. ¿No has No alcanzo los preguntado? puntos. ¿No te dicen por qué? No alcanzo los puntos, cosas así. Es que impresionante. Uno como que va abriendo una cosa y otra y claro, uno dice ya, o sea, a mucha gente le debe pasar. Si el tema es que desde la A todos. discapacidad es aún más difícil porque
juntar las lucas, encontrar un trabajo estable, invertir en todos los remedios, los tratamientos. O sea, Ujú. no es lo mismo que una persona que no tenga esa condición, ¿cachai? O sea, uno podrá decir, bueno, a todo Chile le pasa, pero cuando hay una persona que ya le ha costado caleta estudiar, encontrar pega, que le dé los remedios, viajar a Santiago, encontrar después de 3 años un doctor, o sea, y además buscar casa, y que además no esté ni siquiera preparada para ti. Claro, que hay que ver por otro lado cómo acomodarla o cómo remodelarla. Y eso sale de los bolsillos de las personas nomás, porque el Estado Eso no... es sí, de cada uno, de todo no hace nada. ¿Tú conocías a alguien que sea más adulto, que tenga condición de discapacidad y que haya dado esta pelea de la vivienda? ¿Hay hablado con gente mayor que tenga alguna No, que historia? tengo amigos de mi edad, no, de Ya, ahí para pues, abajo. hay que preguntarle a alguien para que nos cuente cómo fue después, pues, ¿o no? Sí, bueno, vamos a tener que buscar a una gente. Sí, pues, porque en realidad de la experiencia uno aprende, pues, Exacto. sí. Ya, pues, Seba, yo quiero hacerte la última pregunta. Eh, Tengo una pregunta súper linda que encuentro, o sea, ya yo la encuentro bacán, no sé si te parece. Eh, ¿Cuál es el mayor desafío, crees tú, que tenemos para adelante como sociedad en este proceso constituyente? El mayor desafío que ves tú desde la discapacidad, Seba. una sociedad, construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Creo que todos tenemos derecho a tener la mejor oportunidad de la vida. Mm, Todos tenemos el mismo derecho, no uno más que otro. sí, Eso quiero buscar. qué lindo. Sí. Yo creo que lo comparto también porque eh, todos tenemos este sueño de que efectivamente en el papel aparezca, pero que se pueda, ojalá algún día, hacer realidad. Eh, Claro, que tus acciones. hijos o que los nietos que tengamos no tengan que tener que pasar por esto, ¿cachai? Nadie, nadie más. Sí, de todas maneras. Ya pues Seba, se nos fue la hora, son las 7. Son las 7 ya, guau, Sí, ha sido súper rápido. entretenido hablar contigo, conocerte. Bueno, desde que nos conocimos el día de la inscripción de las listas, yo a tiro me acerqué para preguntarte porque considero que es algo que, primero porque yo soy así, pero además porque no tenía idea mucho qué Ujú. estaba pasando ahí, por qué estabas ahí, cuál era tu idea. Y te lo vuelvo a repetir, creo que es súper valioso tu aporte, el que te atrevas, el que nos quieras contar tu historia. Así que muy honrada de compartir contigo la lista del pueblo, pues, estimado compañero Sebastián. Estimada compañera. No, pues gracias a usted por la invitación. Sí, de todas maneras, y Bueno, agradecerle también, sí, de todas maneras, y ojalá podamos hacer más cosas juntos, Seba. Cualquier cosa ahí no, vamos a estar. encantado, encantado. Bacán. Y también agradecerle a las chicas superpoderosas que nos están acompañando hoy día, por la buena onda, por la paciencia conmigo. Gracias. A la Karen y a la Vero, un abrazo grande, por habernos ayudado en esto. Y esperemos que lo podamos repetir después con otro tema y con otros invitados. Así que muchas gracias por estar ahí, a toda la gente que se conectó, a la gente que nos preguntó, que nos comentó cosas también, muchas gracias. Y esto ahí nos van a avisar después cómo lo hacemos para que lo puedas tener tú también, Seba, y este video lo puedas, no sé, ocupar en tus redes sociales, sacar provecho máximo a esta transmisión. Ujú, ya pues, muchas gracias. Ahí nos dice Karen cuando hay que cerrar y tú nos avisas que se acaba la cosa. Ya sí, voy a detener la transmisión en Instagram. Así que gracias a las personas que nos vieron. Chao, chao, tenéis que, ahí Chao, despidámonos, Seba. chao, gracias. Chao, nos vemos. ¿Ese fue Instagram?
Sí, y ahora voy a parar el Facebook, así que también gracias a las personas Gente de que estuvieron en Facebook, gracias por todo. Chao Facebook, chao Facebook. Gracias por